Bueno, aquí tenemos las últimas banderas del Frente Popular, con las armas y todo. Al pasar la frontera, pues fueron dejándolo todo ahí, los derrotados en el camino del exilio, ¿no? Y para mí es una imagen bastante triste, porque al fin y al cabo eso es una bandera de España y es gente, compatriotas nuestros, que luego pasaron un martirio también a continuación, que no fue como lo pintan ahora. No es que Francia les acogió, no fue así. Les metieron en campos de concentración como si fueran. Les trataron pues como se trata muchas veces a los refugiados, ¿no? Muy mal. Y bueno, pues luego la cosa cambió, lógicamente. Inclusive cuando ya las cosas estaban muy mal. Es que esta foto para mí es muy aleccionadora, porque vemos cómo están los franceses como viendo esto como una cosa foránea, ¿no? Bueno, estos son los bestias de los españoles, esto es una cosa de ellos, del otro lado de los Pirineos, pues mira, aquí está la bandera y tal. Bandera que tiene su significado porque fue teñida con la sangre de muchos españoles que lucharon por ella, ¿no? Y están como en actitud como que no va la cosa con ellos, ¿no? Sin embargo, esto es en el año 39, pues prácticamente un año después estarían ellos en las mismas circunstancias, pero a manos de los alemanes y en una victoria mucho más, o sea, en una derrota mucho más humillante, porque el Frente Popular duró 3 años contra el mejor ejército del mundo, que era el Ejército Nacional, pero el gobierno, o sea, el Estado francés duró 6 semanas frente a las divisiones de Panzer de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos luego otros alemanes contemplarían su, mejor dicho no, porque esto aquí estaban, ellos no participaron directamente en la guerra, ¿no? Francia, pero quiere decir que otras banderas acabarían también por el suelo, en este caso de la República Francesa, ¿no? Bueno, esto es una escena que representa la superioridad aérea y naval del ejército del Frente Popular. Vemos pues lo mejor de la flota y de la aviación lo tenían ellos desde un principio. Aquí esta escena pues es muy dramática, no se está riendo. Esto es un soldado que ha muerto en las alambradas de un balazo y está pues es la foto de la muerte. Bueno, esta escena es más pintoresca, más alegre. Es una boda revolucionaria, ¿no? Entre dos camaradas bajo los fusiles de los milicianos. Como vemos, los anarquistas adaptaron muchas de las tradiciones militares rápidamente, ¿no? En medio de una guerra y de una guerra tan dura, pues imitaban, ¿no? Las cosas del ejército que ellos detestaban de por sí, los anarquistas de todas partes. Y incluso el saludo también lo imitaban, lo que pasa es que ellos eran con el puño, o sea, se juntaban el puño en la cabeza, ¿no? Como para saludar marcialmente. Aquí vemos a dos señoritas de la época, las hermanas Larios, que fueron capturadas, creo que durante la batalla, no sé si de Belchite o de Brunete, en alguna batalla de estas importantes, fueron capturadas. Vemos el atuendo veraniego, tal vez fuera en cualquiera de las dos, porque esas dos batallas se libraron en verano bajo el calor intenso del verano, mientras que ya hemos dicho que pues 6 meses después se libraba en las navidades de ese año, 37-38, se libraba la batalla de Teruel, pues en un frío glacial. Aquí vemos la partida de cartas de milicianos, se ve por la indumentaria, ¿no? Aunque en este caso más que nada por la pose, más que por la indumentaria, porque podrían ser del otro bando perfectamente. Es que todos eran españoles, entonces por eso cuesta a veces diferenciar. Y vemos unas chicas que están arreglando una moto con el fusil al hombro. La participación femenina se ha ponderado mucho en el Frente Popular durante la guerra. Yo no sé hasta qué punto fue para tanto, porque al final, eh, cuando ves las batallas, cuando ves las escenas de guerra reales de las fotos, donde casi todas son hombres empeñados en campaña, ellas ocuparían un puesto, no era como en nuestra época, no había una instrucción militar para mujeres. Fue de las primeras guerras en las que las mujeres realmente estaban por el frente, pero no, yo creo que normalmente se las destinaba a tareas, bueno, en el Frente Nacional sin duda, ¿no? De enfermería, de atención de los heridos, etcétera, de logística incluso, de muchas cosas, pero que son tan respetables como entrar en combate, pero yo creo que se intentaba alejar a la mujer de la balacera, porque además, bueno, pues era una guerra muy cuerpo a cuerpo y
y nadie estaba preparado para aquello. De hecho, por ejemplo, los bombardeos de la aviación causaban el terror, ¿no? Al principio. Luego los soldados se fueron acostumbrando, pero nadie estaba acostumbrado a eso. O sea, no... Bueno, y de hecho son cuestiones que se repiten en los documentales, ¿no? Cuando hablan los veteranos por ejemplo, del sitio de Berlín, ¿no? Los chavales que fueron a defender su país en el último suspiro de Alemania, antes de que los aliados lo destrozaran ya todo, Berlín y todo, ¿no? Pues decía, me acuerdo de un alemán ya mayor que decía que cuando le movilizaron, pues ya muy chaval, ¿no? Pues que iban al frente y que al principio, el primer día de aguantar la artillería, que era insoportable, ¿no? El terror. Luego ya se acostumbraban y bueno, pues el cuerpo humano se acostumbra a absolutamente todo. Bueno, aquí vemos Bilbao, el Hood, el mayor acorazado del mundo, protege a los mercantes ingleses que rompen el bloqueo nacional de las aguas del Cantábrico. ¿Veis? Esto el otro día en La Voz de Europa, hablando de estos temas, de cómo los anglosajones siempre han apoyado a que España sea un país comunista, y siguen en lo mismo, por más que los de Q se crean que son nuestros amigos y que nos quieren ayudar y que Trump es muy bueno y que Israel también los que dirigen todo este tema son gente maravillosa, ¿no? Y que quieren lo mejor para España. Lo que pasa es que no les hacemos caso y votamos mal, y esa es la teoría de los de Q, los del culo pero en realidad lo que hay es un pucherazo electoral, y lo que hay es unas potencias deseando que de una puñetera vez cumplamos el designio que tenían para nosotros en los años 30, ¿no? Incluso antes. O sea, que seamos un país comunista. España se ha salvado varias veces ya de esos designios. Una fue cuando entramos en la Primera Guerra Mundial, porque estaba todo preparado para que fuéramos desestabilizados y convertidos en un país comunista, como Rusia, incluso antes. De hecho, Lenin lo reconoció, dijo, el siguiente país dice, de nuevo la cuerda se rompe por su lado más frágil. Esta vez le toca a España, ¿no? Son sus palabras. El propio Churchill también lo dijo, Franco tiene que ganar la guerra porque es lo mejor para España y además es que lo va a ganar. Dice, lo que pasa es que yo, como inglés, quiero lo peor para España, y lo peor para España es que gane el Frente Popular. Entonces, al final, la hemeroteca está ahí para todo esto, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo la participación fue de todo tipo. O sea, no solo mandaban convoys, sino que escoltaba la flota británica, que era y sigue siendo la anglosajona. Ahora ya está en entredicho con China, ¿no? Pero la mayor del mundo, la mejor, pues escoltando los convoys hasta la ría de Bilbao. O sea, que una neutralidad muy sospechosa, ¿no? De hecho, esto fue objeto de constantes trifulcas entre Alemania e Italia contra los famosos aliados por todas estas intromisiones, porque se había formado un comité de no beligerancia, ¿no?, en las Naciones Unidas, para intentar evitar que la guerra civil se convirtiera en la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, y se consiguió, pero solo por 6 meses, porque la guerra nuestra acabó el 1 de abril del año 39 y la Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de abril del año 39. Entonces, por 6 meses exactos, pues nos libramos de esa masacre, de que nos involucraran, etcétera, y nos libramos también porque hubo un señor, paisano mío, que desaconsejó totalmente a Franco que participase en la Segunda Guerra Mundial, lógicamente al lado de Alemania, y lógicamente no iban a participar en el bando contrario, que son nuestros peores enemigos, que son los que tienen Gibraltar, los que nos quisieron hacer y nos quieren seguir haciendo ser un país comunista, etcétera, que es el bando aliado, el bando occidental, al cual estamos sometidos. Y entonces, pues como no podíamos ir con unos y no queríamos ir con los otros, pues nos quedamos afuera, y eso nos libró de una gran masacre. Entonces, ese señor se llamaba Carrero Blanco y ahora todo el mundo hace chistes con él, igual que tienen olvidado a Eduardo Dato, que nos libró de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues así nos pinta el pelo, ¿no? Somos gente muy agradecida, con personas que objetivamente les debemos mucho, ¿no? Aquí esto es una escena del principio de la guerra. Es el Frente del Norte, es un caserío en el norte, en Navarra, País Vasco, es el Frente del Norte. Las tropas nacionales avanzando por allí. Esto también es el Frente del Norte, es las tropas nacionales acercándose a Santander para entrar. Vemos como los vehículos blindados de la época son de risa. Aquí se ve muy bien porque se ve a la gente o sea, prácticamente un tanque es tan alto como, o incluso más bajo que una persona de pie. Hoy en día sería ridículo, ¿no? Un camión es mucho más alto, lo estamos viendo aquí, como el doble de alto que un tanque nacional. Bueno, aquí vemos el acorazado de España. De nuevo, esto tiene que ver con Santander. Hemos hablado poco de la guerra en el mar, pero ya hablaremos de ello.
se está hundiendo frente a la costa de Santander. Esto fue un espectáculo para mis paisanos de hace 80 años, porque bueno, pues se hundió allí a la vista de todo el mundo, porque había tocado una mina. Entonces, bueno, fue un gran desastre para el bando nacional, como también lo fue la pérdida del Baleares, ¿no? El crucero Baleares, que fue la única batalla en el mar que ganaron los amigos del gobierno del Frente Popular. Una batalla nocturna que se toparon las dos escuadras sin haberse, casi de casualidad, porque yo creo que intentaban evitarse, más que nada, sobre todo el Frente Popular intentaba evitar a la escuadra nacional porque estaba concentrada en intentar que los suministros llegaran al puerto de Valencia y a Barcelona y demás, y era su gran obsesión. En el norte, como no directamente no podían competir con el almirante Cervera y el Canarias y bueno, el Velasco, pues intentaban eludir aquello pues con los padrinos del PNV, con la flota británica entrando por la ría de Bilbao, ¿no? O sea, una cosa aberrante para el pueblo vasco, que ha sido siempre pues enemigo de Inglaterra. Aquí vemos a unos legionarios celebrando con unos lingotazos pues alguna victoria táctica en el frente de Madrid. Aquí vemos la plaza de Antón Martín, que bueno, pues se está arreglando un socavón. Claro, la artillería muchas veces pues se producían explosiones que incluso comunicaban el metro con la calle, ¿no? Aquí vemos a Varela, Vilaureado Varela, o sea, es el general más condecorado de la historia de España. Tiene 2 laureadas de San Fernando, ganadas en Marruecos, y luego pues fue también un gran general en la Guerra Civil, inspeccionando un tanque soviético capturado al enemigo. Creo que había sido destruido por antitanques alemanes. Aquí vemos pues una caricatura de lo que he comentado antes, ¿no? Se ve a Stalin diciéndole a los políticos franceses pues que acaben de echar a la República Francesa al fuego de la Guerra de España, ¿no? Que para qué estar con tonterías. Entonces les dice, allons, vous autres, encore un petit effort. O sea que, vamos, vosotros, o sea, como diciendo, vosotros compañeros de la internacional, ¿no? De alguna manera, porque Roosevelt estaba en el ajo, el gobierno francés estaba en el ajo, etcétera. Dice, todavía un pequeño esfuerzo, ¿no? Venga, ya dar un paso más y ya estaréis metidos de lleno en el fuego de España. Aquí vemos a un camarada, no sabemos de qué ejército, si del Nacional o del Frente Popular, en Seseña, ¿no? Mucho antes de que el Pocero apareciera por ahí, tomándose un gotazo del botijo, que fresquito. Contraataque, Seseña y Illescas, pues esto pues fue también zona de combate. Todos los alrededores de Madrid ha sido una zona muy contestada durante la Guerra Civil. Perdonad a mis perros que están aquí como locos. Bueno, un bombardeo muy bien captado, ¿no? Están volando un puente, son aviones de doble ala, probablemente sean Blériot o Fiat italianos. Blériot del Frente Popular o Fiat del Frente Nacional, del Ejército Nacional. Bueno, aquí vemos unos soldados defendiéndose o atacando desde un campanario en Sigüenza, la ciudad del Doncel. Puede que incluso sea la catedral. No tengo claro de qué bando son. Esto, bueno, es una de las muchas cartas que se capturaron a las milicias pues socialistas o anarquistas, que bueno, eran un poco el ejército popular, que tardó mucho en ser un ejército formal. Hay que insistir en ello, y eso fue una de las principales claves de su fracaso. Bueno, en las cuales pues se hacía mucha burocracia, un poco, para mí un poco ruda, ¿no? Comité de las milicias de la ciudad, no sé qué ciudad será, aquí abajo lo pondrá. Toledo, Consejo de Toledo. Es que Toledo estuvo dividido toda la guerra prácticamente. Aunque el Alcázar se pudo liberar, pero el frente de Toledo persistió durante toda la guerra. Autorizo en representación del comité a los camaradas, bueno, toda una historia que cuesta seguirla porque es una letra complicada. Abajo pone claramente, ¿no?, los demócratas que eran. Viva el comunismo, viva el comité de milicias, viva Rusia, el responsable del comité. Vemos también un poco la bicefalia que reinó en el bando populista durante toda la guerra, porque
dicen viva el comunismo y vivan las milicias que eran anarquistas. Entonces, y viva Rusia. Y de viva España no sale nada, ¿no? Aquí, bueno, una conversación la más trágica probablemente de la que se tiene constancia en toda la guerra, en la cual es en Toledo, es el hijo es Luis Moscardó, uno de los hijos del coronel Moscardó, que era el jefe del Alcázar de Toledo cuando sucede la guerra. Y bueno, pues después de que un ministro de Madrid, bueno, un jefe, un superior o teórico superior suyo del Ministerio de Defensa le exigiera que entregase el Alcázar y las armas y las municiones que tenían en el Alcázar, porque además las necesitaban urgentemente para pues, ir a luchar contra el Ejército Nacional, pues Moscardó le dijo, además le preguntó directamente, ¿no? Le dijo, ¿permanece usted fiel a la República? Dice, ¿podemos contar con usted? Dijo, conteste categóricamente. Entonces Moscardó respondió, yo soy fiel a la República Española, a la Rusia Soviética no. Entonces su superior le dijo, entiendo, entonces debe entregarme inmediatamente todas las municiones y armas que custodian el Alcázar. Y respondió Moscardó, yo no puedo poner en poder de las milicias rojas esas armas. Entonces le respondió su superior, de acuerdo, entonces las tomaremos nosotros. Nunca las tomaron. Bueno, más tarde cogieron al hijo de Moscardó, a los dos hijos, lo que pasa es que al pequeño, que era muy jovencito, los dos eran muy jóvenes, pero el pequeño creo que era un niño, no sé, tenía 14 años, 13, y un miliciano de buen corazón pues le salvó la vida, ¿no? Dijo, pero vamos a matar a un niño, o sea, es que hay que ser animal, ¿no?, para hacer eso, pero bueno. Se repitió exactamente lo que pasó con Guzmán el Bueno, ¿no? Exactamente, o sea, o me entregas la ciudad o mato a tu hijo. Entonces, bueno, llamaron a Moscardó mientras estaba en el Alcázar, estos son los primeros 70 días de la guerra. Habla el jefe de las milicias populares, aquí el coronel Moscardó. Son ustedes responsables, decía el otro con toda su jeta, de los crímenes y todo lo que está ocurriendo en Toledo. Le doy un plazo de 10 minutos para que rinda el Alcázar. De no hacerlo, fusilaré a su hijo Luis, que lo tengo aquí a mi lado. Lo creo. Para que vea que es verdad, ahora se pone el aparato. Papá, ¿qué hay, hijo mío? Nada, que dicen que si no te rindes me van a fusilar. Pues encomienda tu alma a Dios y muere como un patriota gritando viva Cristo Rey y viva España. Un beso muy fuerte, papá. Un beso muy fuerte, hijo mío. Moscardó al jefe de las milicias. Puede ahorrarse el plazo que me ha dado, porque el Alcázar no se rendirá jamás. Luego hubo un historiador muy importante, que creo que extranjero, que creo que puso esta conversación en duda y al final tuvo que retractarse y pedir perdón a la viuda y a la viuda no, porque Moscardó sobrevivió y ascendió. Y además tuvo una participación muy destacada luego, por ejemplo, en la defensa de los Pirineos contra los maquis, ¿no? Pero tuvo que pedir perdón a la madre de este chico que, bueno, murió como un héroe. Aquí vemos unos requetés que están siendo bendecidos antes de entrar en campaña, en combate. Aquí artillería que creo que es del Frente Popular, pero de nuevo volvemos a lo mismo, los medios y los cascos, en el caso de los cañones y de los cascos es casi imposible, ¿no?, diferenciar un bando de otro. Aquí pues otro rostro de la guerra civil, una chica de Jaén que, bueno, está dando de mamar a su hijo y yo creo que la cara lo dice todo. Andalucía también fue un gran teatro de operaciones durante toda la guerra. Lo que pasa es que las grandes batallas, entre comillas, de toda la guerra en Andalucía se dieron al principio, ¿no?, cuando se toma Sevilla, cuando se toma Málaga, etcétera. Pero en la confusión de los primeros momentos, pues el Frente Popular, en su propia confusión, que fue más pronunciada que en el otro bando, que no tenían ninguna confusión, sabían lo que querían y que lo tenían muy jodido y fueron a ganar y ganaron. Pues ellos dejaron incluso victorias muy fáciles a los nacionales, por ejemplo en Málaga, ¿no? Los italianos ahí se pensaron que esto era jauja y que iba a ser todo como en Málaga, pero como les dijeron luego sus compañeros españoles, ¿no? Dice, España no es Abisinia. Los españoles, aunque rojos, son valientes. Menos camiones y más cojones. Bueno, aquí vemos Robledo de Chabela. Dice, los nacionales tienen un herido grave que ha aparecido entre los muertos. Allí hubo muchas masacres porque, bueno, pues era una zona de contacto entre ambos bandos. Ahí, por ejemplo, para que luego digan que fue una sublevación militar el 18 de julio, pues la gente de mi pueblo, de Carrión de los Condes, que eran voluntarios, chavales de pueblo, que iban allí a luchar. Y en los primeros compases de la guerra, el hermano de mi abuelo, que era más mayor que él, pues estuvo allí con una bandera de falange y bueno, pues tuvieron muchísimas bajas porque se enfrentaron con profesionales, se enfrentaron con carabineros
y que permanecieron fieles al bando popular. Entonces, bueno, pues veis, estamos viendo que las fuerzas de seguridad se dividieron también, igual que el pueblo. No es una cosa que eran los civiles milicianos contra el terrible ejército fascista, y no era tan sencilla la cosa, ¿no? Y bueno, pues incluso un amigo del hermano de mi abuelo pues le pegaron un tiro en la cara mientras estaban descansando, porque pensaban que estaban desenfilados, o sea, que no estaban en zona, o sea, que no estaban a la vista del enemigo, o sea, en una posición de fuego, y pues por la inexperiencia, ¿no? Y eran gente muy joven y sin experiencia de combate, y bueno, pues le pegaron un tiro en la cara y le mataron. Pero como mataron a otros 40, y además creo que fueron casi todos en esta batalla de Robledo de Chabela, muy al principio de la guerra. Por lo que estamos hablando, se notaba mucho la inexperiencia de unos y la experiencia de otros. Hemos visto como el ejército de África pues subía a toda prisa desde el Estrecho hasta Madrid, hasta Toledo y Madrid, no sin resistencia, porque se fueron desangrando por el camino, pero a ver, por ejemplo, en Badajoz se impusieron por su valor y por su profesionalidad, ¿no? Sobre unas milicias que también le echaron muchos cojones, y hubo que tomar Badajoz casa por casa, pero hubo banderas de legionarios que se quedaron con 25 tíos. O sea, que es que fue una lucha a muerte, pero claro, los profesionales siempre, la profesionalidad es un grado, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues se ven los muertos en la cuneta, que no son precisamente del Frente Popular ni civiles, sino que son combatientes del Ejército Nacional, que también se morían. También tenían la mala costumbre de morirse. Aquí pues una escena muy típica de un asalto, probablemente sea un posado, pero bueno, en cualquier caso es una escena muy característica de cómo, además con la bomba en la mano, la bomba de mano era muy característica de la guerra civil. Se procuraba pues acercarse a la trinchera enemiga y lanzar una ráfaga, ¿no? Bueno, una volea de bombas de mano, y pues intentar matar al que pudiera, ¿no? Aquí hay una escena impresionante, una fotografía que no es ningún posado, es un bombardeo en directo. Este avión creo que es francés, creo que no sé si es un Blériot, pero en cualquier caso es un avión del principio de la guerra. Vemos que recuerda a los aviones de la Primera Guerra Mundial porque pertenece a esa generación, no es como el Messerschmitt o el Chato o el Rata, todos estos aviones soviéticos y alemanes que ya son de un diseño moderno, de caza moderno de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos el entierro de Onésimo Redondo, o en todo caso un homenaje. Onésimo Redondo fue el único jefe de Falange que murió en combate, porque los demás murieron asesinados, ¿no? Ruiz de Alda, y no solo José Antonio, sino también Ramiro Ledesma. De hecho, Ramiro Ledesma se rebeló contra este destino, ¿no? Y en el último momento pues, les gritó a sus captores: no me mataréis como un cordero, solo moriré donde yo quiero. Entonces intentó desarmar a uno de ellos y le mataron a tiros allí mismo, no llegó ni al paredón. Sin embargo, en el caso de Onésimo Redondo, no fue asesinado, pese a que Antonio de las Heras, que ha escrito mucho sobre Falange, que es un historiador muy bueno, ha escrito un libro también muy bueno sobre José Antonio, sobre Ramiro, pues siempre lo discutimos, ¿no? Pero él dice que fue asesinado también. No, a ver, no todo el mundo fue asesinado en la Guerra Civil. O sea, hubo mucha gente que murió en el frente, muchísima, ¿no? Entonces, bueno, Onésimo Redondo fue uno de ellos. Lo que pasa es que fue un incidente en el cual él se bajó del coche porque vio un camión que se acercaba, que él pensó que era de Falange, se bajó, saludaron tipo el saludo nacional, brazo en alto, y resultó que era un camión de la CNT. Claro, como los colores eran muy parecidos, porque la bandera de la CNT, en general de los milicianos, roja y negra, y la de Falange eran prácticamente iguales, solo cambiaba en el lado anarquista eran eran franjas diagonales, y en la bandera de Falange son franjas verticales, ¿no? Pero bueno, hubo esa confusión, se dieron mil sobre todo en los primeros momentos de la Guerra Civil, y bueno, pues se enfrentaron a tiros y cayó muerto. Aquí vemos al señor que os había comentado antes, este friki de la época, ¿no? Que está entusiasmado con el comunismo. Hay que entender que en esa época ser comunista, fascista, anarquista era una cosa muy moderna. O sea, sobre todo, incluso el fascismo era todavía más moderno, porque el fascismo era una reacción obrera socialista a lo que, bueno, pues el anarquismo y el comunismo estaban consiguiendo movilizando las clases más bajas de la sociedad, bueno, las clases obreras, ¿no? Pero no eran las más bajas en el sentido de que era una forma también de ennoblecer, ¿no?
al ciudadano medio de la época, que era un ciudadano de clase baja. El ciudadano medio no había clase media, entonces la gente de esa época era muy pobre, muy poco instruida y bueno, pues pertenecer a una de estas ideologías era como un timbre de honor, ¿no? De hecho, me contaba Islero hace poco, que él además tiene orígenes del sur bueno, pues conoce muy bien cómo fue aquella película, además es muy militante, ¿no? Me contaba hace poco que los anarquistas más descontrolados, más valerosos y más combativos de Cataluña eran inmigrantes andaluces, extremeños, que estaban por allí, que venían ya pues abofeteados de sus lugares de origen, ¿no? Tipo conquistadores de la época de la conquista de América, y venían pues con ganas bueno, pues de medrar en sí como obreros y demás y de ganarse la vida, pero también, ¿por qué no?, de poner sus ideas en ristre y eran pistoleros muy aguerridos, como los más aguerridos que pudiera haber entre los autóctonos de Cataluña, ¿no? Y entonces, bueno, pues era algo que estaba de moda en la época, el ser fascista, comunista, etcétera. Lo más moderno era el fascismo, porque eso es de los años 20, o sea, es una reacción a lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, cuando en Italia y en Alemania pues son países que están completamente desvencijados y pues las hordas rojas se intentan apoderar del poder y entonces surgen estos grupos para estas ideologías para servir como de contrapartida, pero eran revolucionarios también. El anarquismo tenía más solera que ninguno, los anarquistas son los que llevaban más tiempo pues haciendo acciones muy mediáticas, atentados, insurrecciones, huelgas revolucionarias y demás. Luego los comunistas fueron ganando, y socialistas, que era lo mismo en la época, o sea, no había diferencia prácticamente. Pues fueron ganando terreno, pero todo esto tenía un halo de moderno es algo que ahora nos suena muy carca, todo esto, ¿no? Aunque sigue el supremo líder de la coleta sigue en esa tónica. Parece que yo creo que una de sus resacas de estar durmiendo en un cajero automático después de una borrachera en Vallecas, se despertó un día con un coma etílico más chungo de lo normal y se piensa que está en las barricadas en Madrid en los años 30, ¿no? O sea, este personaje, el espectáculo que dio el otro día, ayudado por los otros, que yo creo que hicieron mal, estar saludando brazo en alto. Yo no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer y apoyo la libertad de cada uno, pero me pareció que estaban haciéndole el juego al final a este personaje porque además está empeñado en que quiere recuperar la calle. Yo no sé cómo lo va a hacer si nunca la tuvo, ¿no? A lo mejor, pero claro, él, como es muy sentido, porque es la verdad, yo creo que, bueno, pues tiene nostalgia de cuando realmente no era abucheado en cada puñetero sitio al que iba, ¿no? Entonces ahora como que quiere montar estas escenas tipo Puyol o tipo Don Elorza en la calle, como siendo el defensor no sé, de la democracia y de no sé qué. Bueno, esta escena es muy macabra, es un paseillo, vemos como, bueno, pues se llevaban a la gente en los coches, les pegaban un tiro por ahí en cualquier sitio y por ahí los dejaban, ¿no? O los llevaban en una checa o... Bueno, pues el paseillo se dio en los dos bandos, aunque yo tengo la intuición de que fue más sistemático en el bando gubernamental, precisamente porque eran más revolucionarios en la cúspide del asunto. O sea, los jefes del ejército nacional no eran revolucionarios, simplemente querían ganar la guerra. No, lógicamente, si ello implicaba hacer una limpieza de rojos, ¿no?, como se decía en la época, a fondo, pues se hacía, ¿no? En Badajoz tuvieron que matar a un montón de milicianos. El propio Ayagüe lo dijo, cuando se lo afearon los corresponsales extranjeros, ¿no? Dijo, ¿y qué queríais? ¿Que dejara toda esta masa de rojos en mi retaguardia? Y si luego pierdo en Madrid y me dan una paliza y si les liberan a estos en mi espalda, pues al que van a fusilar es a mí y a mis hombres, ¿no? O sea, seguro además, o sea, va a ser un desastre total. Entonces, muchas veces, pues ha pasado toda la vida, ¿eh? O sea, Enrique V, en la batalla de Gincourt en Francia, en la Guerra de los 100 Años, también ejecutó a toda la nobleza francesa que cayó en sus manos. Y no era lo habitual, porque no era habitual que se hiciera eso. Lo habitual era coger prisioneros y pedir rescate por ellos, ¿no? Y no matarse además entre gente que eran nobles, ¿no?
Pero bueno, a veces las reglas de la guerra se rompen por lo práctico que es en un momento dado decir, mira, no puedo ahora custodiar a esta gente, me los cargo. Pues bueno, eso también ha pasado siempre en la guerra. Otra cosa son los crímenes tipo paracuellos y demás, que no había necesidad de hacer eso, porque los podían haber trasladado a una cárcel en Valencia, si lo que querían era precisamente lo mismo que Yago, o sea, evitar que los nacionales tomaran Madrid en un primer impulso, que parecía que iba a suceder, porque nadie esperaba o sea, era muy probable que los nacionales tomaran Madrid, lo que pasa es que luego no sucedió. Pueden haber liberado a todos los presos, ¿no? Y haberlos incorporado a sus filas, y muchos eran oficiales expertos y soldados, y bueno, había ahí de todo, se hubieran incorporado al ejército de ellos, o mejor dicho, o les hubieran incorporado directamente, ¿no? Porque te incorporaban, no te preguntaban, oiga, ¿usted quiere participar en esto? No. Decía, mira, usted va a esta división y usted va a este otro servicio y usted hace esto y usted hace lo otro, y si no, pues se le aplicaba la ley marcial, ¿no? Te fusilaban también por desertor o por cobarde, pues yo distingo esos dos tipos de crimen de guerra, ¿no? Que uno es un crimen de guerra indiscutible y el otro, bueno, son circunstancias de la guerra que cualquiera, yo creo que con dos dedos de frente entiende que a veces no es posible custodiar a unos prisioneros o, bueno, pues te tienes que librar de ellos y desgraciadamente es así, nadie os lo va a decir tan claro, pero desgraciadamente es así. Aquí vemos guardias civiles apostados en una posición. No cualquiera pensará, bueno, pues esto es Ejército Nacional. No necesariamente. Si nos fijamos, vemos ahí un tío que no lleva ni siquiera tricornio, ¿vale? Y en la siguiente imagen lo vemos más claro, que yo creo que son los mismos. O sea, son guardias civiles que están con los milicianos. Y alguien dirá, ¿pero cómo es posible esto? Bueno, pues que es una cosa que no es muy sabida de la guerra civil, pero igual que había carabineros, ¿no? En el bando y la Guardia de Asalto fundamentalmente se posicionó casi por entero, ¿no? Como cuerpos al lado sobre todo en las grandes ciudades, lógicamente, donde no triunfó el alzamiento nacional, se colocaron del lado del gobierno. Pues la Guardia Civil también se dividió y bueno, por ejemplo, en Palencia, cuando triunfó ya el alzamiento nacional, sin embargo, allí fueron los carabineros, y luego sí creo que fueron los carabineros, los guardias de asalto, una de dos, que son tradicionalmente fuerzas que se atribuyen como leales, ¿no?, al gobierno de Madrid y demás, los que repartieron las armas y encuadraron al personal, inclusive al hermano de mi abuelo, vamos. Entonces, bueno, quiero decir que ningún cuerpo fue monolíticamente de un bando o de otro. Solo el ejército de África, o sea, solo unidades y ejércitos muy concretos se posicionaron, mejor dicho, solo, cuerpos enteros, muy pocos se posicionaron de un lado o de otro. O sea, no los demás según les tocaba en cada sitio, la lealtad geográfica, ¿no? Incluso vemos en la segunda foto cómo está compadreando el miliciano, que parece que lleva una guitarra, más que un fusil, y van ahí como pues, compadreando, ¿no? También es la guerra, son gente joven que están limpiando, están aplacando una sublevación, ¿no? Entonces, bueno, muchos guardias civiles dirían, pues bueno, pues estos son los malos. Nosotros estamos con el gobierno, estamos con la legalidad. Aquí estamos con la legalidad de la milicia, como han cogido a un general, además se ha apellidado Ortiz de Zárate, que no sé si tendrá algo que ver con el héroe de Ifni, no lo sé, que era de comillas. Y bueno, pues se ve la angustia, ¿no?, del que sabe que se lo van a cargar y de hecho, bueno, así creo que fue. Creo que estaba resistiendo en algún sitio que fue tomado, pero no recuerdo en qué localidad, no sé si era por Castilla, no recuerdo, ahora igual era en Madrid, no sé. Bueno, otro caído, este caso está cubierto con la señera, la bandera de Cataluña. Y por la indumentaria vemos las botas, vemos la gorra, aparece un guardia de asalto. En Barcelona, bueno, pues hubo tiros desde el principio hasta el final de la guerra. Inclusive al principio, pues bueno, hasta que el general Gómez fue derrotado, que por cierto tuvo un detalle de hombría y de camaradería muy fuerte, ¿no?, y de catalanidad, porque ya desde el bimotor, desde el que estaba, además no estaba destinado, creo que, no sé, no me acuerdo muy bien si estaba destinado a dirigir el alzamiento nacional desde Cataluña o desde Baleares, no lo recuerdo muy bien, pero él, como creo que era de allí, de Cataluña, creo que estaba empeñado en que quería ir allí y, bueno, y tomar el mando él, porque aparte, bueno, era catalán, bueno. Resulta que ya desde el avión, cuando ya estaba sobrevolando Barcelona para aterrizar por allí y hacerse cargo de las tropas que estaban allí, pues en el Bruc y en otros lugares, pues vio, en la Guardia Civil, etcétera, vio ya desde el avión que había muchos monos azules por la calle
y que no había muchos uniformes verdes, y ya se dio cuenta de que, bueno, que habían triunfado. Ya la preeminencia de monos azules ya le hacía temer lo peor, y aún así pues quiso aterrizar y, bueno, compartir el destino de sus camaradas allí, lo cual es un gesto que yo creo que le honra. Bueno, pues poco después caería preso y fue juzgado, creo que además herido y fusilado. Cosa que también, vuelvo a decir lo mismo, yo creo que estas cosas se pueden evitar. Yo creo que siempre que se pueda evitar el ajusticiamiento aún dentro de la guerra es lo lógico, ¿no? Siempre que pueda haber una cárcel, no sé, un algo, que sea unos trabajos forzados, lo que sea, menos matar al individuo, ¿no? Porque al fin de cuentas, en ese momento Barcelona, por ejemplo, no era Badajoz, cuando lo toma Yagüe, que está tomando Badajoz mientras está de camino a Madrid a marchas forzadas. En Barcelona tenían logística de sobra para haber mantenido a los presos, igual que en Madrid, y sin embargo pues se hicieron muchas sacas de presos en las cárceles, se mató a muchos presos, se liberó a presos comunes, eso fue en el bando del Frente Popular, y bueno, pues la verdad es que se vivieron muchas situaciones lamentables que se podían haber evitado, ¿no? Bueno, aquí vemos un burro que vota por las fuerzas del orden, ¿no? Un escrito en catalán sobre su lomo. Aquí tenemos a Romanones, que era el brazo derecho de Alfonso XIII en su reinado. La verdad es que fue un hombre muy controvertido. De hecho, le nombro también los 4 naufragios del capitán en mi libro, porque claro, sirvió a Alfonso XIII desde su regencia prácticamente, o sea, desde que tomó el poder hasta que le tocó cogerse un tren, porque él quiso, porque Alfonso XIII nunca le obligó a nadie, o sea, se fue porque, bueno, en un momento dado tomó esa decisión y dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, cedió ante las amenazas de unos delincuentes, ¿no? Y bueno, había las elecciones en ese momento no eran... Si ahora se hacen pucherazos, imaginaros en los años 30, ¿no? Si ahora se hacen pucherazos, además todo el mundo sabe que se hacen pucherazos y no pasa nada, pues imaginaos en esta época, ¿no? Entonces, bueno, este señor, pues, la verdad es que aparte yo tengo hasta, bueno, lo dice Avellán, ¿no? El historiador, el criminólogo, que pudo hasta haber participado en el intento de asesinato de su propio rey, al que él servía. Sin embargo, aquí vemos su etapa final, me estoy refiriendo al atentado de los Jerónimos. Aquí vemos su etapa final como político, ¿no? Pues acompañando a su rey, está acabado, ¿no? Es un hombre ya acabado, su poder se ha terminado. Fue una especie de, no sé, de jefe de Estado profundo en la época de su rey, y bueno, pues se enriqueció muchísimo, fue muy controvertido, yo ya digo, tengo una impresión de él muy negativa, pero bueno, digamos que era el jefe de la cloaca, el Rubalcaba a lo mejor de la época, se puede decir, tal vez. Vemos aquí el semblante de uno, ¿no? Y la alegría de otros, ¿no? Celebrando que había entrado la Primera República, la Segunda República de España, con una bandera que no es la española, pero bueno, es una bandera que se inventaron. Se puede decir que es la bandera española porque ha muerto mucha gente por ella, entonces yo la tengo respeto por eso, pero es que lo que no puedo entender es que unos políticos puedan cambiar la bandera cuando les dé la gana, porque les da la gana. O sea, una bandera que además es de las primeras banderas modernas de la historia y que estaba muy bien y que sigue estándolo, y que todo el mundo, o sea, interpretaba como que era la suya. Pero bueno, estos como siempre tienen que estar metiendo baza. Y bueno, aquí está, para despedirnos, pues una estampa muy común en la guerra, ¿no? Una batería de cañones, pues los cañones lógicamente suelen estar en un segundo escalón o tercero para estar a salvo del choque de la infantería, ¿no? Y bueno, pues atacar desde allí, ya que tienen un alcance mayor que las armas de fuego convencionales, o sea, de mano, pues se desplegaban así, se siguen desplegando así. Lo que pasa es que en esta época las distancias eran mucho menores. El frente estaba, ahora las baterías de cañones pueden disparar a unas distancias inverosímiles, ¿no? De kilómetros y kilómetros. Aquí, pues no. Y bueno, ahora además todo electrónico, incluso, o sea, las baterías de cañones se alimentan de datos en una computadora ya desde hace muchos años. Bueno, aquí todo esto era muy manual, y bueno, muchos cañones de hecho reventaban porque no se había alcanzado una precisión todavía
y mucho menos en esta época, ¿no? A la hora industrial, a la hora de... Por cierto, mi bisabuelo fue condecorado, bueno, fue condecorado por sufrimientos por la patria, pero aparte fue reconocido su taller industrial en Santander, taller de Cervera, por haber fabricado la única munición, o sea, creo que toda la batalla del Ebro, que no había estallado en los cañones. O sea que, además, mi bisabuelo fabricaba en su taller un tipo de elemento, no fabricaba el proyectil entero, pero fabricaba una pieza que era muy importante, porque hacía de engranaje, y bueno, era una pieza muy delicada, que si se montaba mal, como pasaba en otros talleres de industria de guerra, pues hacía estallar los cañones y producía pues la muerte de los servidores. Y luego sus municiones nunca estallaron. Entonces fue premiado por ello. La verdad es que mi bisabuelo era un tío que lo hacía todo muy, muy bien. Y nada, pues esto es lo que... Hasta aquí llega el vídeo de España en llamas, o por lo menos una primera parte, porque habría para hacer muchos más, porque es un libro, la verdad es que maravilloso. Por cierto, me estoy dando cuenta que, espera, que me he saltado una imagen horrible, no quería acabar con esto, pero bueno, es que me la he saltado. Sale pues una persona que ha sido ajusticiada por alguien que encima lo ha firmado, ¿no? Porque encima lo pone ahí abajo, Uníos hermanos proletarios. Además, creo que leo aquí por fascista, pero está escrito está mal. Sí, por fascista, por fascista. UHP, Unidos Hermanos Proletarios. Está en el suelo tirado, pues bueno, lamentable, ¿no? Lamentable que el ser humano sea capaz de hacerle esto a otro y además en un campo de batalla, pues es otra cosa, ¿no? Pero hacer esto a una persona a sangre fría, cuando ya digo, puedes encerrarle, puedes condenarle a otra cosa, que no sea matarlo, ¿no? Como a un perro, pero bueno. Y, joder, es que no quería terminar con algo así. Voy a terminar con algunos carteles de la guerra, se me ocurre eso, ¿vale? Para no terminar con una canallada de este calibre. Pues un abrazo a todos y viva la patria.